Vamos a iniciar este tutorial sobre la historia de la Segunda República con el estudio del final del bienio derechista, centrado en el año 1935. Decir que en este año la CEDA ocupa gran parte del gobierno, al frente del cual se encontraban los republicanos radicales de Lerroux. El ministro de la guerra va a ser Gil Robles, el dirigente de la CEDA. El objetivo político de este grupo era incrementar la represión contra los promotores y protagonistas de la Revolución de 1934 y, por otra parte, rectificar las reformas republicanas del primer periodo de la República. Así se establecieron las bases para ese proceso de rectificación, en el sentido de que se desmontaron las reformas sociales y laborales. Se creó una ley para reformar la reforma agraria de 1932. Un capítulo importante fue el militar. Habíamos dicho en este bienio de centro-derecha que se habían amnistiado a los militares que participaron en el golpe de Estado de 1932. Gil Robles, ahora como ministro de la guerra, va a situar en puestos de privilegio a militares antihazañistas, a militares antirrepublicanos, como el general Mola al mando de la jefatura del ejército de Marruecos, o al general Franco como jefe del Estado Mayor. Asimismo, el general Fanjul fue nombrado subsecretario en el Ministerio de Guerra. Un gran objetivo era la reforma de la Constitución, en el cual también participarían los republicanos radicales. En esa reforma de la Constitución se revisaría la política religiosa. Pero estos problemas, este desarrollo político del bienio derechista iba a acabar a finales de 1935 por los casos de corrupción que afectaron al Partido Radical Republicano. Dos casos de corrupción: el asunto Nombela. El inspector Antonio Nombela denunció un pago del Partido del Partido Radical Republicano a una compañía naviera. Y segundo, el asunto del extraperlo, un caso de sobornos al Partido Radical para permitir la introducción en España de una ruleta trucada. Ante esta situación cayó el gobierno de Lerroux, pero Alcalá Zamora se negó a nombrar como primer ministro a Gil Robles. Ante la imposibilidad de que un partido de centro republicano, potenciado por el presidente de la República, accediese al poder, dirigido por Portela Valladares, el presidente de la República se obligó a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones el 16 de febrero de 1936. El último periodo del gobierno de la República corresponde al llamado el Frente Popular. Este periodo podemos decir que se inicia con las elecciones de febrero de 1936, unas elecciones tensas y agitadas, pero en las que no hubo alternaciones significativas del orden público. Hubo, por tanto, una polarización política en torno a dos grandes bloques, la izquierda y la derecha. La izquierda fue unida a esas elecciones en el llamado Frente Popular, un acuerdo electoral pero no de gobierno, entre los partidos republicanos de izquierda, los socialistas y los comunistas. Al frente en ese acuerdo electoral
se presentaba un programa moderado basado en una amnistía general para los encarcelados y los sucesos de octubre de 1934 y la recuperación de la política reformista del primer milenio. En cambio, las derechas y el centro se presentaron desunidas. Por una parte fueron la CEDA, que consiguió incluso alianzas con republicanos conservadores y radicales, y cuyo programa se centraba en la revisión total de la Constitución. Por otra parte, en este mismo bloque de derechas y no unidos estaban los monárquicos alfonsinos de Renovación Española, los carlistas de Comunión Tradicionalista, formando el bloque nacional encabezado por José Calvo Sotelo, que reanudaron la vía de conspiración para derribar la República por la fuerza e imponer un gobierno autoritario. Los resultados electorales dieron una victoria ajustada del Frente Popular, en el cual el grupo con mayor número de votos fue el PSOE con 99 escaños y la Izquierda Republicana con 87. En el bloque de la derecha, por así decirlo, la CEDA tiene 88 escaños. Las zonas de reparto de los votos en el mapa de España observan que las zonas de izquierdas, por así decirlo, fueron las grandes ciudades en Extremadura, en Asturias y en el litoral mediterráneo, mientras que el reparto de las derechas, por así decirlo, de los votos de las derechas, fueron los medios rurales de Castilla, de Aragón, de Navarra. Aunque el número de votos fue relativamente ajustado, el sistema electoral mayoritario dio un mayor número de escaños a las izquierdas. El triunfo del Frente Popular supuso la vuelta de Azaña a la presidencia del gobierno, a quien el presidente Alcalá Zamora le encargó dicha dirección, en la que no iban a participar, no se iban a sumar los socialistas, para gobernar en coalición con los republicanos, a pesar de la insistencia del dirigente Indalecio Prieto. El nuevo gobierno supuso la concesión de una amnistía general para los encarcelados. En la Revolución de 1934 se restableció la Generalitat de Cataluña y a su presidente Lluís Companys, y se reanudó de nuevo el proceso de reformista agrario, religioso, social y militar. En estos momentos se intensificaron igualmente los conflictos sociales, centrados en la masiva ocupación de las tierras de latifundio, que iban a ser legalizadas por el Instituto de Reforma Agraria, ocupaciones de tierras que se saltaron en cierto modo el proceso legal impuesto por la propia ley. Igualmente se reforzó, se impulsó la confrontación entre la Iglesia y la República Española.